este acto damos comienzo a la programación cultural del Ateneo Asturialense de este año. Normalmente empezamos en octubre, que es cuando efectivamente comienzan las actividades de los diferentes foros y de las actividades regulares que tenemos, pero este año, gracias sobre todo a la iniciativa de Ana Benedicto, nuestra socia, que dirige con muchísima eficacia la Fundación Piumoso, nos ofrece la posibilidad de traer a Mónica Sobrino para la presentación de su libro, Madame Nadie. Y entonces, bueno, pues en primer lugar me gustaría agradecer a la Casa de Cultura que nos acoge en un momento en el que habitualmente pues nosotros no tenemos actividad, sobre todo a la Fundación Piumoso, sobre todo a Ana Benedicto por esta enorme iniciativa en la cual bueno, pues hacemos esta presentación original, una presentación musical del libro. Quisiera dar también las gracias al pianista, que después va, diríamos, a ejemplificar musicalmente esta presentación del libro, en concreto Mario Fierro. Y sin más, me gustaría pasar la palabra a Belardo, a quien también agradezco, porque como siempre con enorme generosidad y con grandísima profesionalidad, pues prepara todas las presentaciones, especialmente las que tienen que ver con la música. Muchas gracias a Belardo, muchas gracias Mónica por haber venido hasta aquí para la presentación de tu libro Madame Nadie, y paso la palabra a Belardo. Gracias. Muchas gracias, Nieves. Buenas tardes. Un auténtico placer dar la bienvenida a Mónica Pérez Sobrino y agradecer tu presencia aquí con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme, es un placer para mí estar aquí. Estupendo, bienvenida. Mónica es escritora, autora del libro Madame Nadie, editado por Círculo de Tiza. Es una narración que captura el interés de principio a fin. A mí, desde luego, me lo capturó, creo que a todo lo que rodea. Es un libro que ha sido presentado en espacios y por personas de reconocido prestigio y que está teniendo repercusión en el mundo de la lectura y de los medios. ¿Quieres comentar acerca de esto? Porque lleváis varios meses de experiencia. Sí, es que para mí todo esto ha sido una sorpresa, ¿no? Tú escribes sin tener ni idea de lo que va a pasar después, entonces yo nunca me hubiera imaginado todo esto, ¿no? Toda esta repercusión, todas estas entrevistas, estar aquí hoy, por ejemplo. Entonces para mí todo es un sueño, estoy encantada, vamos. Así que gracias otra vez por haberme invitado hoy aquí. Muy bien, mira, nos interesa mucho hablar de tu libro, que nos hables de tu libro, sobre todo, que nos interesa también conocer a Mónica como persona y como escritora. Además de escribir, ¿qué otras cosas haces? ¿Qué actividades? ¿Qué te gusta hacer? Pues es que solo escribir es muy complicado, ¿no? Vivir solo de escribir, entonces al final hago muchas cosas ligadas a la comunicación y al periodismo, hago muchísimas. Luego me gusta mucho la música, yo creo que es algo que se deja ver en todos los capítulos del libro, que la música siempre está ahí detrás de todo. Y bueno, me gusta mucho también la literatura, por supuesto, por eso he acabado aquí con Madame Nadie. Pero sobre todo estoy muy ligada al mundo de la comunicación, al mundo de eventos, de comunicaciones, de comunicación de marcas, etc. Ese es mi trabajo, exacto. Ese es mi trabajo como tal, es ese. Y luego la literatura vino después. Yo empecé como periodista, pasé por diferentes medios, diferentes cabeceras, haciendo de todo, porque empiezas pues casi haciendo periodismo de calle, haciendo sucesos. Estaba en Sociedad, empecé en el periódico La Razón, y luego ya vino todo lo demás, ¿no? O sea, yo creo que todo periodista sueña con escribir, y es muy difícil conseguirlo, porque es muy difícil que una editorial confíe en ti, es muy difícil que tienen que coincidir muchas cosas para que se dé la oportunidad, ¿no? Y a mí es lo que me pasó con Eva Serrano de Círculo de Tiza. Y aquí ha llegado Madame Nadie. Madame Nadie. ¿Y por qué ese título, Mónica? Madame Nadie se titula así porque, bueno, cuando yo tenía la novela casi terminada y seguíamos sin título, había debate, ¿no? Y yo tenía varios títulos en mente que luego mi editora o mi pareja de entonces o mi propia madre pues me decían, esto no va con la novela. Y entonces me acordé de un artículo que publicó Isabel Coixet en el semanal, en el XL semanal, que contaba cómo Marilyn Monroe en el año 1956 estaba en Londres probando una película que se llamaba El Príncipe y la Corista.
Entonces, por entonces Marilyn ya era una persona totalmente rota emocionalmente, estaba completamente en ruinas, que había pasado por varios psiquiatras y de hecho tenía su psiquiatra de cabecera en California. Y es raro que alguien sea infiel a su psiquiatra, ¿no? Es como, normalmente todo eso es como si fuera una pareja. Sí, la gente es muy fiel. Yo soy hija de psiquiatra y hermana de psiquiatra y eso es algo como vamos. La cosa es que ella estaba muy mal y le dijeron que estaba Ana Freud, la hija de Sigmund Freud, pasando consulta. Y dijo, tengo que probar suerte, a ver si ella me soluciona, ¿no? Y entonces lo que luego contó Ana Freud con el tiempo es que las primeras cosas que le contó Marilyn cuando fue a su consulta es que cuando reservaba un hotel y quería pasar desapercibida, no reservaba con el nombre de Norma Jane, que era su nombre de pila, ni como Marilyn, reservaba como Madame Nadie. Entonces a mí esto me chocó mucho porque Marilyn era para el mundo una musa, era una estrella y sin embargo ella a sí misma se veía como la nada, ¿no? Estaba tan mal, entonces ese contraste entre lo que mostraba el mundo y cómo estaba ella y cómo ella se autodenominaba como Madame Nadie me chocó mucho y cuando terminé la historia y bueno, no quiero adelantar mucho, pero a la protagonista le pasan muchas cosas, ¿no? Sí, hablaremos de eso. Hablaremos de eso, entonces me parecía que Madame Nadie definía perfectamente lo que ocurría un poco alrededor de esta novela. Psicológicamente muy profundo, sí. Bueno, ya he dicho que la lectura del libro de Madame Nadie pues atrapa. La estructura va poniendo el rompecabezas poco a poco. De manera que entonces en cada momento estás pensando y dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué viene? Estás deseando ver lo que va pasando. Eso te llevó unas cuantas vueltas, ¿eh? Son 30 capítulos, ¿eh? A esto le diste unas cuantas vueltas. Le di unas cuantas vueltas, pero luego voy a decir algo, y es que tú tienes una idea inicial de lo que va a ser una novela y luego tú vives, entonces la vida te atropella. Yo pensaba que el libro iba a ir por un sitio, ¿no? Y luego se va por otros derroteros porque te están pasando cosas a ti todo el rato. Y eso, aunque tú quieras poner una distancia con el libro, al final se cuela y se plasma de alguna forma u otra, ¿no? Entonces para mí eso también es muy interesante, que muchos saltos, muchas cosas que van pasando en la historia, yo creo que también están relacionados con mi momento vital, ese momento, y por cosas que me estaban pasando, ¿no? Entonces hay cosas que fueron como simple casualidad o azar y que parece ser que es todo mucho más pensado de lo que en realidad fue, ¿no? Fíjate que eso enlaza perfectamente con lo que te voy a preguntar ahora. Mira, hay una frase, bueno, es con lo que empieza el libro. En realidad eres buena persona, tienes un buen corazón, escondido bajo los escombros, que es todo lo demás. Hay algo de Mónica en Daniela, que es la protagonista. Esto lo escribe Daniela. Esto lo escribe Daniela. Yo siempre digo que al final yo he escrito una novela, es ficción y no tiene nada que ver, pero bueno, se cuelan cosas. Y sobre todo se cuelan cosas la parte emocional, ¿no? Porque pues cosas que a mí me han podido pasar y momentos que la protagonista está pasando o atravesando algo parecido, pues por supuesto, aunque yo intenté poner una distancia y separar el libro de mi vida, de mi experiencia vital, por supuesto se cuelan cosas y sí, o sea, hay cosas que a mí he podido estar en esa piel, ¿no? de Daniela en algún momento determinado de mi vida, no es que haya vivido esa historia, pero sí que hay momentos concretos y por supuesto esta frase pues sí que la he podido decir yo en alto en algún momento que otro. Desde luego la has escrito. Sí. Bueno, yo no pretendo desvelar la trama ni el desenlace, muchísimo menos, pero ¿puedes decirnos algo de Daniela y Hugo? Son los principales protagonistas y bueno, sin llegar, bueno, llegando hasta donde tú creas conveniente, la circunstancia de su relación. Para mí lo peculiar de esta historia es que es una historia de pareja como otra cualquiera, una pareja que se conoce y se enamora y empieza una relación, que eso lo podemos contar porque se inicia la historia, pero una relación condicionada con un factor externo que al final le afecta directamente, pero le acaba afectando a ella, que es que él, a raíz de un accidente de moto, tiene un dolor neuropático y a raíz de ese dolor desarrolla una dependencia a una sustancia, ¿no? Que es la oxicodona, es lo que en Estados Unidos pues, bueno, ha sido un desastre absoluto y está siéndolo todavía. Entonces, a mí me parecía muy interesante hablar de la relación de pareja como un medicamento, que de primer momento parece inofensivo porque te lo receta un médico, ¿no? Tú ves a un médico con su bata blanca que te receta algo y no lo dudas. Tú no ves nada pernicioso ahí, no ves nada peligroso. Confías tanto como en Confías, claro, como en el psicoanalista, incluso más, ¿no?
Y a mí me parecía muy interesante hablar de cómo afectaba esto a una relación de pareja y cómo podía llevar tanto a la destrucción de él como a la destrucción de ella, ¿no? Porque se habla mucho de la dependencia a una sustancia, pero se habla muy poco de la dependencia emocional o la codependencia, ¿no? La dependencia de la persona que está al lado del adicto, que es otra dependencia, que es muy potente, es muy peligrosa, no se ve tanto a simple vista, no es tan ruidosa, porque tú a una persona adicta le ves físicamente, ves esa decadencia, esa que se declive, ves como esa persona, pero en una dependencia emocional no se ve tanto, pero es igual de destructivo, igual de peligroso, y te aísla de la misma forma, y pierdes tu trabajo, y pierdes relaciones, y te alejas de tu familia. Entonces, a mí me parecía muy interesante hablar de eso, ¿no? Entonces, es una historia de amor, es una historia de pareja, con la música siempre de fondo, porque el protagonista es músico, es pianista, es un pianista de éxito, que ahora hablaremos de eso. Pero me parecía muy interesante eso, de cómo esa relación, cómo se desarrollaba con esa sustancia siempre presente, ¿no? En este mundo solitario y triste, todos necesitamos saber que somos queridos por alguien sin condiciones. Mónica, en este mundo que vivimos, ¿crees que es realista pensar en el amor incondicional? Creo que si no pensamos en el amor en este mundo en que vivimos, nos vamos todos a pique. O sea, básicamente, ¿no? Creo que es un poco también lo que nos salva. Seguimos siendo humanos, aunque no siempre se vea, ¿no? Que no siempre se vea en un primer vistazo, ¿no? Y creo que hay un tema, y es que aún así, con todo lo que ocurre alrededor y todo lo que sucede, claro que queremos tener al lado de alguien que nos quiere de forma incondicional. Y muchas veces eso nos lleva a ciertas cosas, nos lleva a cometer ciertas traiciones o nos lleva a mentir de según qué forma, que eso también habla mucho del libro, ¿no? De la línea entre la mentira y la verdad. Porque somos muy egoístas, en realidad seguimos necesitando sentir eso, que alguien nos quiere de esa forma incondicional, que parece ahora tan complicado, pero que para mí sigue siendo muy importante. Lo dice muy claramente, dices, todos necesitamos, no tenemos el privilegio de que nos quieran incondicionalmente, pero lo necesitamos, eso es lo que dices. También esta frase lo dice una persona a altas horas de madrugada, en su casa, en un momento de muchísima ansiedad, porque sospecha que su pareja, lo podemos contar porque son las primeras 3 páginas, sí, no sospecha que su pareja está fuera en otra ciudad y ella sospecha que está siendo el infierno. Entonces ella también habla en un momento, habla como de una forma como muy vehemente, muy visceral, y es como un texto muy descarnado, ¿no? Este capítulo, porque es como un monólogo de ella enfrentándose a sus fantasmas a altas horas de la noche, intentando encontrar una explicación a lo que sucede. Ya lo he dicho, pero Madame nadie engancha al lector por sus diálogos, pero yo creo que sobre todo por su narrativa, a veces descriptiva, pero casi siempre reflexiva, ¿verdad? Reflexiva dependiendo de un estado de ánimo que es transparente, clarísimo ante las palabras. El hilo argumental nos sumerge desde luego en un mundo de emociones, sin ninguna duda, contrastes. Por un lado la fortaleza y por otro lado la fragilidad humana. Y en el mundo del amor, del dolor, del sacrificio. Bueno, eso tiene mensajes. Dinos algunos de los mensajes que has querido transmitirnos ahí a los lectores. Para mí era muy importante la parte, el vínculo, ¿no? Entre la pareja en esta novela y cómo se portaba todo lo que ocurría, ¿no? Hasta qué punto el amor, una relación de amor, o puede ser de pareja, puede ser de padre o hijo, puede ser una relación de amistad, puede soportar según qué cosas como las que suceden en la novela, ¿no? Pero yo tenía un mensaje, y es que creo que muchas veces, y lo que quería explicar con la novela, es que no hay buenos ni malos, no hay inocentes ni culpables. Creo que muchas veces hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Es decir, a lo largo de las páginas del libro suceden cosas, hay traiciones, hay mentiras, hay engaños, ¿no? Y lo que intenta explicar es que a veces no hay maldad detrás. Que a veces simplemente venimos al mundo sin una hoja de ruta, y en según qué momentos no podemos hacer otra cosa que eso, ¿no? Entonces al final en este libro no hay una víctima ni hay un culpable. Yo quería un poco romper con eso y decir no, o sea, hasta la víctima en realidad está haciendo cosas que igual no se ven a simple vista, pero son peores, y el que parece que es culpable pues tiene un motivo detrás, ¿no? Para estar cometiendo lo que parece que moralmente no es correcto, ¿no? Éticamente no es correcto,
lo ves desde fuera, pero una vez te pones en su piel lo puedes entender. Por eso hay tanta reflexión, por eso hay tanto monólogo y por eso también luego todo el rato tiene la voz la protagonista hasta que en 3 capítulos le dan el micrófono a él. Yo creo que el lector va de un lado a otro de vez en cuando. O sea, se mueve en función de sus propias creencias o de lo que va interpretando, de lo que va sintiendo, ¿no? Es como engancha y sigues el relato hasta que termina prácticamente. Pero mira la siguiente imagen, esto es un corazón, pero está invadido, completamente invadido por medicamentos y drogas y tal. Representa el amor y la drogodependencia. Pero esto ya lo has comentado. Yo quería decirte, supongo que tuviste que estudiar y asesorarte mucho porque desde luego en el libro se ve que conoces a conciencia el mundo de los opiáceos y de sus consecuencias. Lo conozco, lo conocí de primera mano porque tuve un caso muy cerca durante muchos años, entonces lo vi cerca, lo palpé. O sea, me di cuenta de las consecuencias, me di cuenta de lo que podía ocasionar en una vida el consumo, el abuso de los opioides. Y también es lo que hizo que luego, a la hora de escribir una novela, cuando hablé con Eva Serrano, tenía claro que quería hablar de esto, porque quería alertar de esto. Se habla muy poco, en España no se habla casi. Sí. Y sucede. O sea, has hablado del caso de Estados Unidos. Se habla, claro, en Estados Unidos se habla porque no es que la otra, porque ha sido una aberración absoluta, ¿no? Lo que sucede sigue siéndolo. Pero es que en España se habla poco y pasa que a raíz de un medicamento recetado generas una adicción y puede tener un final horroroso, ¿no? Entonces yo tuve un caso muy cerca y es lo que hizo que luego me quisiera documentar y quisiera informarme todo lo posible para poder llevarlo a una novela. Quería hablar de esto y pensé en escribir un ensayo, pero luego me di cuenta que la forma de llegar a mucha gente era a través de una historia de amor, porque todos hemos estado ahí, todos hemos tenido una relación maravillosa y luego nos han engañado, o hemos engañado, o nos han traicionado, o hemos traicionado. Entonces creo que era una forma muy fácil trasladar una historia de pareja de contar un problema que para mí se tiene que saber, se tiene que hablar y se tiene que tomar medidas de algún tipo. O sea, en Estados Unidos sigue el Oxycontin sigue a la venta, la familia Sackler, que es la que está detrás de la farmacéutica que llevó al mercado este medicamento, sigue en la calle, le han sentado 20 veces en el banquillo, pero todavía no tienen una condena porque son poderosísimos, ¿no? La historia se repite. Exacto, entonces a mí me interesaba mucho hablar de esto, y luego porque hay una relación tremenda entre la dependencia de una sustancia y la dependencia de una relación amorosa, que es lo que hablaba antes, ¿no? Entonces, hablar de las dos cosas a la vez como si fuera un espejo me parecía muy interesante y una manera muy fácil de llevar la historia. Nos llevas a varios sitios, Formentera, San Sebastián, Madrid. ¿Qué tienen de particular estos lugares dentro del tramo? Pues San Sebastián o Madrid es más que nada porque vivo aquí y yo quería hablar de algo que supiera y que una ciudad que tuviera muy vivida para poder contar según qué cosas, ¿no? con los ojos, con mis propios ojos. Y luego todo el recorrido que genera la novela va muy ligado también a la música, a mi infancia y a ese recorrido que yo imaginaba para los personajes y esta historia, ¿no? que me pedía un poco todo esto. Pero ahí tienes Formentera y ahí tienes San Sebastián, ¿no? Que no tiene nada que ver, son dos contrastes absolutos, pero es verdad que la novela empieza en una fiesta post-pandemia. Y ese verano, yo lo recuerdo perfectamente, era un verano muy extraño, porque la gente tenía unas ganas tremendas de volver a lo de antes, y volver a los bares y a las calles, pero las restricciones continuaban. Entonces había un reducto en España que era Formentera. Tú llegabas a Formentera, yo estuve ahí, era esto está mal de decirlo, porque claro, o sea, te dicen, pero eres un irresponsable, pero era verdad, era la ciudad sin ley. Entonces tú llegabas a Formentera y no había mascarillas, era escapar de todo, la gente tenía unas ansias de libertad y tremendas, entonces sucedían estas fiestas, porque como había restricciones y no había bares abiertos hasta más de las 12 de la noche, o 9 de la noche, depende de la época, lo que había eran fiestas en casas. Entonces tú llegabas a la isla y era como una película, te iban llegando mensajes de gente, hay una fiesta en tal casa, otra fiesta aquí, y te pasaban las coordenadas. Entonces cuando llegaba la hora de decidir a dónde ibas, tenías 5 fiestas y 5 coordenadas y decías, voy a ir a probar suerte a ver qué hay. Esto pasaba y era como estar viviendo dentro de una serie, ¿no? Y entonces en una de esas fiestas que estuve yo es donde arranca la novela, ¿no? Porque me parecía que era
algo muy atractivo, muy diferente para explicar el arranque de una historia de amor como tan potente, ¿no? Madame Nadie se editó en noviembre de 2024. ¿Qué se siente cuando tocas por primera vez tu primer libro así con las manos? Pues te pellizcas. Yo me pellizcaba porque, y todavía me pasa cuando voy a una librería y veo el libro, el otro día entro al FNAC y veo todavía la novela, dices no te lo puedes creer, ¿no? Sobre todo porque yo siempre había querido escribir. Otra cosa es que la vida te lleve por otros lados, pues es muy difícil que una editorial confíe en ti, es muy difícil tener esa oportunidad, pero yo siempre he querido escribir una novela. Y entonces es algo que no te terminas de creer. Y ahora que estoy con la segunda y que en unos meses, si todo va bien, volveré a presentar otra novela y volveré a recorrer España y hacer presentaciones y volveré a ver el libro en las librerías, es algo que todavía pues no me termino de creer tampoco, ¿no? Es algo que a lo que no creo que nunca te acostumbras. Igual que la primera entrevista y la primera vez que fui a la radio a hablar del libro, son cosas que no te imaginas. Uy, ¿qué hace este hombre aquí? Una de las citas incluidas en Madame Nadie es de Óscar Wilde. La música es el tipo del arte que está más cerca de las lágrimas y de la memoria. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, porque tú incluiste la cita en el libro. Madame Nadie, quiero que se me vea bien decir que rezuma música por todos lados. Es un relato que podría calificarse, yo creo, que como musical, porque con un poquito de imaginación y conociendo al menos la mitad de los números, 55, que incluyes, pues uno casi puede escuchar música mientras lee el libro, de manera que lo puede leer y escucharlo. ¿De dónde procede ese interés, ese conocimiento, no solamente interés, sino conocimiento de la música? Pues bueno, yo tengo una adicción, mi vida es la música, siempre lo digo, me levanto con música y me duermo con música, los 7 días de la semana. Y todo esto viene por mi madre. Mi madre se dedicaba a la música clásica, entonces yo desde muy pequeñita yo me acerqué a la música por la clásica. Me acerqué a la música por Bach, por Beethoven, por Mozart, por todo ese mundo, ¿no? Y entonces muy pequeñita empecé a tocar el piano, empecé con mi hermana iba a la vez, nos daban clases de piano. Y para mí enseguida, con 5 o 6 años, yo quería pasar horas sentada a un piano o escuchando ópera y no haciendo otra cosa, ¿no? Entonces la música entró desde muy pequeña y por las entrañas, creo yo, y desde mi familia, ¿no? De una forma muy directa. Y luego llegó todo lo demás, luego pasaron los años y con 12, 13 años al revés, o sea, de repente me sentí súper alejada, no quería saber absolutamente nada. Rechazaba la clásica, rechazaba las clases de piano, cuando algo te lo imponen te genera un rechazo tremendo. Entonces empecé a descubrir el rock, descubrí el jazz, descubrí otras cosas que me fascinaron. Y luego con los años, que esto también pasa, creces, maduras, y con 20 años volví otra vez a la clásica, volví otra vez a tocar el piano y volví hasta hoy, que sigo tocando ya por afición, ya no de una forma tan estricta, ni con clases, etc. Pero siempre ha estado en mi vida detrás la música. Yo siempre digo que podría contar mi vida a través de canciones. Suena cliché, pero es totalmente real. Creo que la música llega a donde no llegan las palabras casi siempre. ¿Sí? Entonces muchas veces es más sencillo explicar algo con una melodía que intentando tú desarrollarlo, ¿no? De otra forma. Pues eso es lo que ocurre en Madame Nadie, porque yo he visto, bueno, cómo encaja a la perfección en algunos casos la música con la escena, con el momento de la trama, pero también emocionalmente, cómo encaja. También diré que ha sido un libro escrito con música todo el rato y el orden, más o menos de la playlist final, es el orden, no exacto, pero que según avanzaba la novela, lo que yo iba escuchando, ¿no? La habitación se llenó de música, decía, se llenó de una melodía la habitación, ¿verdad? Con esta.
elocuente. Es la obra maestra, el don de la armonía, la melodía que canta a Dios y a la belleza. Si el Edén tuviera música de fondo, serían los primeros 58 segundos de esta sucesión de notas, que es lo que acabamos de escuchar. ¿Y cómo describes esta suite número 3? Para todos. ¿Qué ocurría en ese momento cuando la música y acompañamiento son cuentas? ¿Qué ocurre en la novela en ese momento? Pues en la novela ellos iban a pasar su primera noche juntos y en un momento dado están en un hotel y él dice que no me puede dormir sin algo y sale corriendo a la habitación. Daniel se queda expectante sin entender mucho qué ocurre y aparece él con unos altavoces antiguos de los de antes, no los altavoces Bluetooth, los que llevan cables por todos los lados, ¿no? Un aparato tremendo. Y lo conecta y dice, yo cada noche antes de dormir tengo que escuchar esto. Entonces empieza a sonar la suite número 3 de Bach, ¿no? Que para mí es la perfección más absoluta. Creo que pasarán años y años, cientos de años, y la gente seguirá escuchando esto y se le seguirá erizando la piel, ¿no? Y seguirá sintiendo una especie de escalofrío. Sí, ahora ya sí tendrá continuidad. Tuvo 150 años más o menos La de carrera, decadencia del barroco, pero descubierto gracias a Agustín. Escuchamos un poquito más y seguimos para ello. También poético. La habitación fue arropada por un ritmo suave que se adhería a las paredes, los muebles, al cielo, cada vez más rojizo, ¿verdad? Eso es lo que describe. Para mí uno de los momentos más deliciosos del libro. Se transmite delicadamente la magia del enamoramiento, no del amor, del enamoramiento, ¿verdad? Pero esta música casi te lleva al misticismo, que tiene que ver el misticismo con el amor. ¿Tiene mucho que ver un poco? Para mí muchísimo, porque yo creo que son las dos cosas que te hacen acercarte a esa especie de inmortalidad, ¿no? Para mí el misticismo y el amor están ligadísimos y es lo que se describe un poco en esta escena, ¿no? Es ese momento de que conoces a alguien y de repente no es que tú controles algo y tengas la medida, es que la pierdes por completo, dejas de tocar pie y te subes a algo que no sabes a dónde te vas a llevar, pero que no puedes ni parar, ni detener, ni tú controlas, ¿no? Que de repente decide por ti y elige por ti y te metes en esa especie de espiral. Muy bien, un piano. Hugo se emocionaba al nombrar a Chopin, Schubert, Debussy, podía decir muchos más, pero Bach era su preferido, ¿verdad? ¿Es tu preferido, Bach? Sí, es el preferido de mucha gente y también de muchos compositores que vinieron después a aprender del maestro de los maestros. Llegó a ser un pianista de élite, pero además que llenaba salas en los sitios más elegantes y famosos, pero disfrutaba realizando pequeños arreglos de piezas de otro tipo en pequeños clubs, bares y así, medio desarrapado, ¿verdad? Pues allí vivía otro tipo de vida con la música. Eso no siempre ocurre, porque yo conozco a muchos pianistas
que no les puedes sacar de ahí, ¿no? Hace poco hablaba con James Rhodes, que escribió por ejemplo un libro que se llama Instrumental, que es maravilloso, y James me explicaba que por ejemplo, no podría, para él es un delito hacer algo con el piano que no sea clásica, ¿no? Es como una tradición a sí mismo. Pero sin embargo, el protagonista de la novela también lo disfruta tocando un auditorio delante de cientos de personas y disfruta en un garito de mala muerte escondido por las calles de París tocando para 30 gays borrachos y versionando los propios clásicos del rock, lo que a él le gusta, ¿no? Mira, lo que acabo de decir, clásicos, ahora me voy a referir a eso, clásicos del rock, clásicos. Bueno, otro ejemplo más de simbiosis, música-escena, esta vez en Formentera, creo. Arrancamos, sonaba She's a Rainbow, de los Rolling Stones, y pusimos rumbo a Kiev 62. Bueno, ¿qué dice la letra de Los Inmortales, de Los Incombustibles? Pues dice, ella es un arco iris que resplandece en colores que lleva a todas partes con ella. Mira lo que dice. Pero bueno, esta es Daniela, ¿verdad? En un momento de felicidad, por eso la Italia es Daniela expansiva, Daniela efervescente, ese momento en el que estás conociendo a alguien, que te vas a un segundo viaje con esta persona, 48 horas, que no sabes si vas a congeniar, si las piezas van a encajar o al revés, si a las 3 horas vas a cogerte un vuelo de vuelta, pero que aparentemente en este momento en concreto todo va bien, ¿no? Todo va demasiado bien. Decía que no todo es Bach, Chopin, Debussy, Mozart, aunque también, sino todo esto, ¿verdad? Interesantísimo. La música se acomoda a la escena y al relato. La música que sonaba en casa era una prolongación de nuestro estado de ánimo, un termómetro de cómo estaban las cosas entre nosotros. Era, ¿qué pasaría cuando sonaba Fiebre, Elvis Presley? Sonaba en momentos de pasión, When You Kiss Me, cuando me besas, cuando me hold tight, cuando por la noche, por la mañana, toda la noche. ¡Qué barbaridad! Y este señor, pues esto ya cambia un poco de tercio, porque es la voz de Chet Baker, siempre tranquila, melancólica, unida a una trompeta incomparable, también flotaba en el aire al inicio de ¿qué? De un día más bien desafortunado. I make a day for gold, and you can bet your life it rains. I tried to give a party, and the guy upstairs complained. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. I never miss a thing. I've had the measles and the mumps, and when I play this, my partner always trumps. I guess I'm just a fool who never looks before he jumps. Everything happens to me. Sigue diciendo algo muy interesante que tiene mucho que ver con esto, ¿verdad? Es, me enamoré solo una vez y tenía que ser de ti. Precisamente, todo me pasa. La voz de la decepción, ¿qué ocurría entonces? La voz de la decepción y también la voz de la destrucción, porque también se ve que desde aquí no es una casualidad, ¿no? Fue otro músico con una vida complicadísima y que terminó la cosa bastante mal. La verdad, voy a ser sincera, no sé exactamente en qué momento de la novela, me lo vas a tener que recordar tú, porque ahora mismo
no sé cuándo sonaba esta canción. Ha pasado un año desde que la publiqué, entonces ya me bailan los temas. Sobredosis, se levanta, escucha esa canción, va y mira, está hecho polvo, tirado en un sillón. Es la previa al desastre. Etcétera, etcétera. Sí, que para mí son los capítulos más duros también de la novela. Tenía que ser de ti, precisamente. Sí. Estoy aquí contigo. Sí, lo que sucede es que ella llega a casa después de un paseo maravilloso bordeando el Retiro, un día soleado de primavera, que la gente está en la calle y los niños van al Retiro con sus padres. Y con el presagio de que algo no va a salir bien, se deja los diarios de Sylvia Plath, otra persona, otra escritora con una vida muy complicada, en una mesa olvidados en la puerta de Alcalá, y llega a casa y él no responde, ¿no? Hola, cariño, yo estoy en casa, y él no responde. Suena esta canción de fondo y entra al salón y dice ¿qué ocurre? Y lo ve en el suelo, ¿no? Lo ve desplomado porque ha sufrido una sobredosis de oxicodona y otra serie de sustancias, ¿no? Entonces es como la previa a esa destrucción y a ese momento de angustia, ¿no? Total, de incertidumbre, de no saber. Pues sí, pero ella está realmente enamorada de él porque lo hace propio, ¿verdad? Ahora ponemos entonces un poquito, digamos, ese es el último ejemplo emocional, muy intenso. De nuevo, la oración encaja perfectamente. I wish I knew how it would feel to be free. Es un título un poquito largo, pero que es maravilloso y ahora lo vamos a traducir también. Bueno, esta canción de Nina Simone es un apasionado himno al deseo de libertad, de liberación personal y universal, ¿verdad? La letra añade, y es lo que va a nuestro argumento: ojalá pudiera compartir todo el amor que hay en mi corazón, quitar todas las barreras que nos separan. Esta es Daniela en estado puro. Para nadie. Sí, porque al final la protagonista, Daniela, que no tiene nombre, por cierto, hasta casi el final de la novela, es totalmente consciente de lo que sucede y de la situación en la que está y del problema que tiene la persona con la que está, pero al mismo tiempo que es incapaz de ayudarle o de dinamitar esas barreras, tampoco es completamente capaz de alejarse, ¿no? De separarse, por mucho que ella es consciente de que seguir ahí probablemente a ella no le va a llevar a ningún vuelo exacto. Justo. Muy bien. Han sido solamente 3 ejemplos de la música en Madame Nadie. Es un listado de nada menos que 55 temas con
aunque el libro concluye en sus páginas, los lista todos. Es una cuidada mezcla, en mi opinión, es muy acertada, con muy buen gusto. A mí me gusta también ese tipo de música que refunde clásica y clásicos, del jazz, del soul, del rock, pop. Por cierto, está disponible en un podcast, Spotify, para quien quiera escucharla, y creo que es el enlace que va al final del libro, ¿verdad? Aquí hay un enlace, quedaré con él. ¿Ahí? Un QR, exacto. Esto es un QR Te lleva a la música. y te lleva a la música, que es esta página, con los 55 temas. Puedes escuchar tranquilamente. La pequeña diócesis. Muy bien. No sé si quieres añadir algo más. Yo, nada, daros las gracias otra vez por haberme invitado a estar aquí hoy con vosotros. Muy bien, pues nada, en resumen, Madame Nadie es una lectura llena de emoción, de contrastes, de mensaje y de música. Por cierto, a la salida hay ejemplares de Madame Nadie. ¿Te vas a dedicar? ¿Sí? Muy bien, pues aquí están en una mesa, allí preparado, que luego lo puedo recordar otra vez. Si te parece, hablemos de diálogo, si hay preguntas y comentarios que tengan, pues venga, adelante. Comentarios, preguntas. Yo solamente quiero darle las gracias y me ha encantado tu presentación también, Abelardo, la música que has metido en el libro que me encanta y bueno, en general tu presentación ha sido genial. Pues hay que escuchar las Muchísimas gracias. Los otros 52. Y diré una cosa, y es que en la lista que sale al final de la novela no solo está la música de la novela, se han colado otros temas que yo cuando escribía los escuchaba, porque esta es la lista con la que escribí la novela. Sí. Entonces he querido dejar ahí una parte también que no se ve en el libro, canciones que no salen como tal, pero que para mí eran importantes porque, bueno, pues te llevaban un poco a esos escenarios, ¿no? Y sobre todo a esas emociones. Muy bien, me ha encantado. Gracias. Hola, Mónica. Yo sí he leído el libro. Sabes que me apasionó desde el primer momento y por lo tanto yo tengo que recomendárselo a todo el mundo. Es fantástico, es una literatura amena, pero al mismo tiempo de un nivel altísimo. Es muy profunda, yo creo que Abelardo estará de acuerdo conmigo, seguramente. Y hay una cosa que a mí me intrigó al principio, y es que yo di por hecho que el pianista era un pianista clásico, porque como hablabas al principio de los grandes auditorios y tal, y luego me quedé un poco mosqueada porque digo, no está muy claro, ¿no? Y después te vas dando cuenta, a ver si estás de acuerdo, de que es un representante de un músico X que puede ser, en este caso es un pianista, pero puede ser un violinista, puede ser un cantante o puede ser, yo qué sé, batería, ¿no? Es el hecho en sí, y entonces en ningún momento de la novela queda tan claro a qué especialidad, digamos, se dedica el piano, ¿no? Y eso te abre todo un mundo de posibilidades. Sí, era un poco esa la idea, y lo que para mí era importante era que en esa especie de transición que empieza tocando en auditorios de cientos de personas en el Palo de la Música en Barcelona y en los grandes, la Filarmonia de París, y luego como según su vida y su adicción, la adicción empieza a engullirse su propia vida, ¿no? También lo hace con su trayectoria y como él pasa de tocar en los mejores sitios a tocar en sitios delante de 100 personas y darse un canto en los dientes porque ya es lo único que le queda, ¿no? Yo quería mostrar un poco eso, más que música concreta dentro de la clásica que hacía, quería transmitir un poco cómo esa transición, ¿no? Cómo pasaba de tocar en los mejores sitios, con el traje de concierto impoluto, con todo lo que eso conlleva, a tocar en garitos delante de 200 personas por 300 euros, 200 la noche, con suerte, porque ya era lo único que le quedaba, ¿no? Lo único a lo que se podía agarrar, porque su carrera ya se había ido completamente a pique. Pero finalmente no se puede decir que sea una novela pesimista.
Exacto. Se deja un poco abierto, ¿no? Sí, queda en el aire. Queda en el aire. Exacto. ¿Verdad que sí? Justo. Interpretación del lector. Sí. Muchas gracias, Mónica, por haber venido a presentar tu novela con nosotros. Creo que bueno, es un tema que efectivamente es poco conocido. En mi caso serían dos preguntas. La primera es, como has comentado que has estado en varias presentaciones, en entrevistas, en radio y demás, ¿te has encontrado a alguien que tenga este problema o que haya tenido este problema de la adicción con este tipo de medicamentos directamente? Y la segunda, has comentado que estás escribiendo otra novela. ¿Es también una novela musical o tiene la música un protagonismo importante en ella? Pues mira, la primera pregunta, me he encontrado mucha gente que ha pasado por un dolor neuropático, que ha pasado por una dependencia a una sustancia como la oxicodona o una dependencia tanto a los opioides como a las benzodiazepinas. Y me he encontrado también casos por lo bueno que tienen las redes sociales es que te acerca a mucha gente y te permite esa conversación con el lector, ¿no? Que hace años esto no era posible. Tú querías hablar con un escritor y tenías que mandar una carta a la editorial. Todo esto ahora es mucho más fluido, ¿no? Y me he encontrado historias tremendas, también gente que trabaja en centros de desintoxicación con este tipo de personas que se han hecho adictos. Igual se han hecho adictos a otra sustancia, pero siempre a raíz la adicción principal, el eje de la adicción está la oxicodona de por medio, ¿no? Entonces a mí me ha parecido solo eso, para mí ha sido lo que más me ha reconfortado después de escribir la novela, darme cuenta que ha servido para algo, ha sido estas personas que se han acercado y me han contado su historia y que de alguna forma les ha podido ayudar porque se han podido sentir identificados, porque han podido estar allí o han podido tener a alguien muy cercano en una situación parecida y que leer esto les ha ayudado a entender otras cosas, ¿no? Entonces eso sí me ha pasado. Y luego en la segunda novela la música va a estar presente, igual no de una forma tan intensa como en Madame Nadie, pero por supuesto que va a estar porque al final es como una parte de mí, yo creo que no puedo escaparme, ¿no? Por mucho que yo intente poner límites, pues se va colando. Y va a ser una historia de pareja y va a tener un tema también detrás bastante ligado a la psicología y a la psiquiatría un poco más profundo, pero tampoco puedo por ahora contar mucho más. Gracias. Sí, quería hacerte una pregunta. Cuando ha salido Nina Simone y que quería tener la sensación de ser libre y no podía, bueno, se supone que no podía, me ha venido a la memoria un libro de Erich Fromm de El miedo a la libertad. Y recuerdo que en la portada había una jaula con un pájaro, la puerta estaba abierta y el pájaro no quería salir. Que puede ser una metáfora de la adicción a cualquier cosa, adicción emocional, adicción a las drogas, adicción al bingo, adicción a cualquier cosa. Entonces te quería preguntar, tus padres, tu padre y tu hermano, que son psicoanalistas, Erich Fromm también lo era y su pareja Karen Horney también tenía que solucionar muchos problemas de este tipo. ¿Han influido para algo en tu novela? ¿Qué han pensado ellos porque ellos habrán tenido casos de adicciones? Sí, han influido, pero más desde el punto de vista, la parte más de documentación y toda esa parte, todo lo que tú tienes que estudiar cuando vas a hablar de según qué tema, toda la información que necesitas recopilar, ¿no? Ahí sí que me han ayudado, me han guiado. En las conversaciones, en el libro hay una parte que el protagonista visita a un psiquiatra. Entonces, todas esas cosas sí que me han podido echar un cable. También yo, por circunstancias, he podido estar muy cerca del segundo, bueno, tuve un caso muy cercano que pasó por una adicción, ¿no? Entonces conozco muy de cerca cómo funciona todo eso, pero por supuesto han más que influenciar la novela, o sea, yo quiero decir, la leyeron cuando la novela estaba terminada. Sí que es verdad que es un apoyo, es una muleta hablar de un problema como este, que al final está muy ligado a la salud mental, y tener en casa a un psiquiatra y una psiquiatra que te pueden ayudar y te pueden guiar, ¿no? Y lo que has contado de la portada de este libro, yo creo que el miedo está ligado a cualquier adicción y en el momento que vas a salir o intentas salir de cualquier adicción es lo que no te lo permite, ¿no? Y es lo que hace que la adicción te atrape y no puedas dar ese paso, porque yo creo que todo adicto sabe
cuál es la salida o sabe dónde puede encontrar la salida, porque sabe que si él no tiene herramientas, sabe dónde conseguirlas, sabe dónde pedir ayuda. Pero yo creo que muchas veces el propio miedo no te deja coger, levantar el teléfono y pedir hora a un psiquiatra o ingresar en un centro o lo que sea, ¿no? Es lo que nos salta más y nos atrapa. Y lo mismo en una relación de pareja con esta dependencia tan complicada. Tú sabes que se puede salir, sabes cuál es el camino, pero el miedo no te permite dar ese paso, ¿no? Entonces yo siempre digo que hay que ser más condescendiente con la gente, que enseguida critica. Esa persona está en esa relación porque lo elige, porque la salida es muy fácil. Bueno, es muy fácil desde fuera, pero luego cuando estás dentro es mucho más complicado. Gracias a ti. Muy bien, pues Mónica, un placer darte las gracias en nombre del Ateneo Escurialense y te esperamos en el futuro. Sí. Yo quería dar las gracias a Ana Benedicto porque bueno, sin ella nada de esto hubiera pasado. Desde que habló conmigo en mayo o junio, no sé cuándo fue, y me mostró su interés por Nadie y todo lo que la historia conllevaba y toda la música que giraba alrededor. Pues bueno, pues sin ella esto no hubiera pasado, así que quería agradecerlo también aquí al micrófono. Y gracias a ti también, por supuesto, por esta conversación. Bueno, pues muchísimos éxitos actuales y futuros siempre. Y vamos a continuar con música. Lo dejamos un momento y si te parece, vamos a ver ya.